A continuación, vamos a saber más acerca del proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Desde el Ayuntamiento, con el objetivo de restaurar e integrar este espacio natural en la ciudad, se está llevando a cabo un proyecto de restauración fluvial denominado Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Este proyecto se presenta como una solución ecológica frente a los problemas históricos de inundaciones en la ciudad, implementando soluciones basadas en la naturaleza que vamos a conocer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy un momento especial, el arranque de una serie de programas con los que queremos enamorarnos más de nuestro río, enamorarnos del río Guadalquivir. Lo vamos a abrazar, pero lo vamos a abrazar de una manera especial como hasta ahora nunca se ha hecho y de una manera que entendemos era más que necesaria. Vamos a hablar del río Guadalquivir y lo vamos a hacer con el responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Andújar, Emilio Rodríguez. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, bien. Muy buenas tardes. Has vuelto a casa, ¿eh? Yo siempre, ya sabéis que aquí estoy como en casa y siempre lo agradezco porque la verdad que Radio Andújar ya sabemos que es un medio referente en nuestra ciudad y bueno, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Vamos a llevar hoy un proyecto ilusionante, Emilio. Bueno, hay que decir una cosa, es compañero nuestro porque, bueno, lo ha tenido que dejar obviamente porque sus labores ahora municipales lo requieren. Nosotros tenemos una tónica en la radio que aquí también lo vamos a mantener, aunque a él y a mí nos resulte extraño, pero él es una autoridad, es el concejal de Medio Ambiente y es usted. Aunque luego hablemos de tú, es usted. Así que, concejal, le vamos a agradecer que nos acompañe en un proyecto que yo entiendo ilusionante, que hoy presentamos. Vamos a tener la oportunidad en sucesivos espacios de conocerlo con más detalle. Hoy, que hemos oído hablar de él, lo que queremos es, por parte de usted, una presentación de qué hablamos cuando, me va a permitir que lo lea porque es muy largo, qué hablamos cuando nos referimos al proyecto Parque Fluvial Orgánico de Andújar Besando, Abrazando el Guadalquivir. Bueno, hablamos en primer lugar de integrar la ribera en Andújar, es decir, que se cree un sentimiento de pertenencia en nuestros ciudadanos de esa ribera que le hemos dado tantísimas décadas la espalda. Entonces ahí ya hay generaciones, concretamente de los jóvenes, que no conocen puntos como por ejemplo el Molino de la Aceña, o no conocen lo que es la propia ribera en sí, la playa salvaje, donde nuestros abuelos, ¿no?, iban a pescar o iban a coger bivalvos, almejas, mejillones. Entonces todo ese campo es el primero que persigue el proyecto y luego por supuesto todo eso mediante una serie de acciones para integrar la ribera en Andújar. Me parece raro que no se conozca en Andújar cuando hablamos del Molino Las Aceñas, que en mis tiempos mozos, concejal, era el lugar de escapadita que dejábamos el instituto y nos íbamos a ese lugar maravilloso que se ha ido transformando con el tiempo hasta llegar a una situación que reclama urgentemente un arreglo, una integración, que me parece que es la palabra exacta. Vamos a hablar de un proyecto muy ambicioso que requiere un dinero que el Ayuntamiento de Andújar por sí solo no tiene, ¿no? Claro, estamos hablando de un poquito más de 3 millones de euros y ¿qué ocurre? Los presupuestos municipales pues son complejos, es decir, tenemos muchísimas necesidades y muchísimas actuaciones a lo largo de todo el año en Andújar. Entonces, claro, desde el área de medio ambiente no se puede invertir a pulmón 3 millones de euros para integrar y restaurar, nunca mejor dicho, la ribera, ¿no? Entonces, estos fondos que son fondos Next Generation, gestionados y fiscalizados por la Fundación Biodiversidad, que es la fundación que asigna el Ministerio de la Transición Ecológica para la restauración fluvial en todos los ayuntamientos que han sido beneficiarios de este tipo de ayuda, pues claro, evidentemente son fondos que impulsan la economía municipal, que impulsan la restauración y la integración tanto social, ambiental, de los cauces fluviales, que dejemos de ver los ríos como un problema y empecemos a verlo con otras miras, ¿no?, con una integración pues histórica, patrimonial, cultural, ecológica,
que es fundamental a nivel social también que tengamos esos conceptos. Por eso estos fondos son muy importantes, pues para dar ese achuchón, nunca mejor dicho, o ese impulso de cara a ejecutar estos tipos de proyectos. Claro, siempre se ha dicho en el caso del río Guadalquivir, y usted aquí con nosotros en la radio me ha hablado de ello en más de una ocasión, lamentablemente llevamos muchos años viviendo de espaldas al río. Nos da envidia ver otros pueblos que tienen el río integrado, que han dado ese salto para el susto que nos puede dar una inundación, ya lo tienen superado, pero nosotros hemos estado mucho tiempo y seguimos hasta ahora estancados. Claro, seguimos un poquito estancados y ese es uno de los objetivos del proyecto, ¿no? Dejar atrás un poquito el concepto del río como un problema y empezar a verlo como una oportunidad donde se pueda generar, por ejemplo, empleo verde, donde podamos tener esa zona como una zona de esparcimiento, de ocio. Y bueno, podemos poner ejemplos en la misma cuenca del Guadalquivir. Vamos un poquito más grande a Córdoba, ¿no? Córdoba tiene una muy buena integración de la ribera y luego pueblos más pequeñitos como por ejemplo Villanueva de la Reina, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Los ríos nunca se nos puede olvidar que son ecosistemas vivos y las inundaciones forman parte de la riqueza de las riberas de los ríos. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de cuando estudiábamos en el cole o cuando seguimos estudiando, pues como por ejemplo el Nilo, se desarrolla la civilización de Egipto porque el Nilo tiene crecida, fertiliza las riberas, fertiliza los campos y cuando baja es cuando se cultiva y tenemos esos cultivos, ¿no? Hay que ser conscientes de que la ribera del Guadalquivir es muy fértil, muy rica y es también parte de esas dinámicas fluviales como son las inundaciones. Por lo tanto, ese es un problema que es verdad que tenemos muy interiorizado en Andújar, donde el proyecto persigue minimizar el efecto de las inundaciones, pero hay que ser coherentes y ser realistas y las inundaciones nunca se van a poder evitar. Es una dinámica fluvial normal, lógica y normalizada de los ríos, ¿no? Por ello vamos a intentar cambiar ese concepto del río, un problema, no, vamos a verlo como lo veían nuestros abuelos, ¿no? Nuestros antepasados, y es como pues una zona de pesca, una zona de ocio, una zona de recreo, una zona donde podemos aprovechar y generar empleo también, vinculado y ligado al río. Y bueno, y hay ejemplos también como por ejemplo Sevilla, ¿no? Con los clubes náuticos, donde ya ahí no solamente se pueda practicar deporte, sino también se mueve la economía en torno a ese deporte, o por ejemplo la pesca, ¿no? La pesca es en definitiva un deporte que también mueve su economía y hay mucha afición también en Andújar. Pongo esos ejemplos. Luego aparte, pues evidentemente que podamos ir a pasear con las temperaturas estivales que tenemos en Andújar a una zona como más fresquito, donde minimice también ese impacto, ¿no? del calor. Pues sí, para estar fresquitos, que luego el calor en verano ya sabemos cómo es aquí en Andújar y nos va a venir muy bien. Emilio Rodríguez, responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Andújar, muchísimas gracias por la información también de hoy. Vamos a seguir atentos a todo lo que tiene que ver con este proyecto del Parque Fluvial Orgánico de Andújar, Río Guadalquivir, que lleva esa frase añadida tan bonita, besando, abrazando el Guadalquivir. Recuerden que si quieren saber más van a poder encontrar estas y otras informaciones en la página web www.besandoguadalquivir.andújar.es. Lo repito de nuevo, www.besandoguadalquivir.andújar.es. Así lo dejamos, volveremos con más información acerca de este interesante proyecto. Sigan nuestras redes y estén al tanto de la noticia. Gracias.